Tu salud es lo más importante. Bienvenidos a Pregúntale a tu doctor. Pregúntale a tu doctor. El espacio donde resolvemos tus dudas de salud con la orientación de médicos especialistas de Hospital Saint Luke's. Porque cuidar de ti es fundamental. Y aquí encontrarás las respuestas que necesitas. Comencemos. Y estamos más que listos para nuestro espacio de salud en Pregúntale a tu doctor, por supuesto patrocinado por nuestros amigos de Hospital Saint Luke's. El día de hoy está con nosotros el doctor Edgar Contla Jaime, quien es especialista en nefrología. Y déjeme hablar un poquito sobre el doctor Edgar Contla Jaime, que egresó como médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y más tarde cursó la especialidad en nefrología en la misma institución, así como en el Centro Médico Nacional La Raza, y cuenta con la certificación vigente por parte del Consejo Mexicano de Nefrología AC, organización que lo ha certificado en 5 ocasiones. Es pionero de los avances de su especialidad en el estado de Baja California Sur, donde inauguró los centros de trasplante renal del IMSS y del ISSSTE. Tenemos una eminencia aquí presente. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para atender las dudas. Eso. El día de hoy quiero comentarles solamente sobre el significado de la nefrología. Es la rama médica especializada en los riñones que abarca la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades renales y también se ocupa de sus complicaciones como la hipertensión arterial. El día de hoy el tema es hipertensión y diabetes, principales causas de daño renal. Doctor, ¿por qué la hipertensión y la diabetes afectan los riñones? Buena pregunta. Es un proceso que se ha dado en los últimos 20 años, que ha incrementado, porque desgraciadamente hay pacientes que padecen ya más enfermedades del tipo de la diabetes y la hipertensión. Actualmente la diabetes es la primera causa de enfermedad renal y se presenta por muchos factores, como es el cambio de hábitos alimenticios adecuados, sobrepeso, obesidad, alguna situación a veces anómala por una cirugía o alguna cuestión que se puede llegar a presentar. Entonces, al haber cambios en el organismo, nuestros riñones responden adaptándose a esos cambios, pero generan una cicatrización a largo plazo, por lo cual poco a poco se va perdiendo en muchos pacientes la función del riñón y por lo cual hay necesidad de ir haciendo cambios en los hábitos de tratamiento y lo que es la medicación para tratar de evitar que lleguen a la necesidad de una diálisis peritoneal o una hemodiálisis en su caso. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es un conjunto de signos y síntomas que abarcan múltiples etiologías. Ahorita le volvemos a decir que es la diabetes, pero van degenerando o distorsionando la función de su riñón del paciente. Entonces, poco a poco van cicatrizándolo y eso hace que el riñón pierda su funcionalidad, que es la de eliminar agua, toxinas, y eso es importante para el organismo, por lo cual al hacer la necesidad de hacer una diálisis es porque pueden llevar en riesgo la vida del paciente. Entonces sí se recomienda que todos los pacientes que sean diagnosticados con hipertensión o diabetes se hagan un chequeo para saber cómo está su situación renal y saber de dónde vamos a partir y qué es lo que vamos a hacer. Antes de hacer el chequeo me gustaría saber, doctor, ¿cuáles serían los primeros signos de que nosotros tenemos un daño renal? Las red flags, los puntos rojos. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes o de hipertensión, realmente pocas veces tenemos lo que nosotros le llamamos el día cero, es decir, hoy eres diabético y ayer no eras. O sea, realmente nunca lo tenemos, es muy difícil realmente la cuestión de decirlo. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico de hipertensión o diabetes, como le repito, es necesario que nosotros hagamos un chequeo porque no sabemos... O sea, no hay algunos signos, no hay síntomas. ¿No? Se diagnostica por presencia de alteraciones en los laboratorios. Y cuando ¿Pero no hay un dolor? Muchas veces no se presenta con dolor. Wow. La mayoría de los pacientes toman ciertas precauciones porque han tenido ya el antecedente de un familiar que presentó el problema o ocasionalmente la hinchazón de los pies. Pero a veces cuando ya presentas la hinchazón de tus pies es porque el riñón ya tiene cierto avance de daño. Entonces siempre deberemos manejarlo de manera preventiva. Soy diabético, soy hipertenso, me hago un chequeo de mi riñón y ahí puedo decir tengo o no tengo y qué tengo de tener de cuidados. Pero sí siempre tratar de manejarlo de manera preventiva. Mira qué interesante, porque hay enfermedades que no duelen, son asintomáticas. Son asintomáticas. Me ha tocado ver muchos pacientes que los mandan por un dolor de muelas, el dentista les pide laboratorios y resulta que tienen daño renal.
o llegan a la primera consulta y definitivamente ya no hay nada que hacer más que ofrecer la situación de diálisis o trasplante renal. Qué fuerte. Sí nos ha tocado para ese tipo de pacientes. Entonces, ¿cada cuánto tiempo debo revisar mis riñones? Si usted tiene diabetes e hipertensión, dependiendo con su médico, pero puede ser cada 3, 4 meses para ver cómo está su evolución. Si es diabético de reciente diagnóstico, puede ser cada 6 meses o cada 12 meses, dependiendo de su evolución. Ok, muy importante. ¿Es posible prevenir el daño renal si ya tengo hipertensión o diabetes? Es factible si nosotros tenemos el adecuado control de los factores de daño renal, como son el descontrol de la presión, el descontrol de azúcar, el exceso de grasas o dislipidemia, como le llamamos, además de presentar también elevación de ácido úrico. Entonces, todo eso ayuda a que el riñón no se inflame de más y empiece a presentar el daño. Y si ya lo tiene, es tratar de enlentecerlo para evitar la progresión al deterioro final, que sería la necesidad de diálisis. Ay, no queremos llegar a eso. ¿Qué estudios de imagen se utilizan para evaluar el estado de los riñones? El más común y más sencillo es el ultrasonido renal, que nos explica cómo está la morfología renal, el tamaño, la situación y si tiene la suficiente corteza, la cascarita, digámoslo de esa forma, para nosotros definir que ese riñón está trabajando adecuadamente. También hay gente que le hacemos los ultrasonidos y nos reportan que nada más tienen un riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que ver qué es lo que se va a hacer con ese tipo de pacientes, porque pensar en diabetes, hipertensión y un solo riñón también tiene sus cuidados diferentes. Claro. Entonces el estudio de imagen más común es el ultrasonido. Ya más adelante, si hay necesidad, se pensará en una tomografía o en alguna cuestión de un estudio especial como es el gamagrama renal. En el Hospital Saint Luke's, ¿qué tipo de tecnología es el que utilizan para el manejo de los pacientes renales? Estamos hablando de la consulta médica con nuestros especialistas como tal. Tenemos el equipo de imagen como es el ultrasonido y la tomografía de bastantes cortes, que es bastante sensible. Y en caso necesario de requerir la cuestión del manejo de diálisis, contamos con los equipos de hemodiálisis. Entonces sí contamos con la tecnología suficiente para hacer frente a este tipo de problemas. Me gusta. ¿Y qué pasa si el daño renal progresa, doctor? Nosotros debemos hacerle entender al paciente que la progresión es inevitable. Pero no es lo mismo ofrecer una diálisis a los 3 meses de haber iniciado un tratamiento que 3 años después. No, claro. Y en algunos pacientes inclusive pensar en un trasplante antes de pensar en la diálisis, que también es factible, un poco más difícil, pero se puede hacer. Entonces es cuestión de que el paciente lleve sus medicamentos, su dieta y sus medidas complementarias para tratar de enlentecer en lo mayor posible la cuestión de progresión. Perfecto. Y doctor, ¿la enfermedad renal tiene cura? No se cura, es controlable. Pero tenemos que hacer... Se vive de por vida. Sí, pero hay que hacerla prevenible. Es que estamos hablando de esos temas de prevención. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Pues en teoría, si uno tiene antecedentes de diabetes e hipertensión, pues monitorearse constantemente, hacerse chequeos generales para determinar si se hace uno diabético o hipertenso. Si no lo es, pues ya te quitas un factor de riesgo. Pero en cuanto se detecte algún problema de ese estilo, tratar de evitar cómo se presente una progresión de daño renal, pero es obvio que tenemos que tener una base de decir, bueno, tengo o no tengo daño renal. Claro. Muchos diabéticos, muchos hipertensos no hacen daño renal. Desgraciadamente hay tantos pacientes enfermos de diabetes que pareciera que todos lo hacen. Pero se dice que actualmente que de 10 diabéticos, hasta 6 pueden presentar daño renal. Quedan esos 4 que hay que estarlos vigilando siempre, y a los otros 6 que restaban, pues a darles sus medidas de manejo y continuidad para evitar la progresión del daño renal. O sea, no necesariamente por tener hipertensión y diabetes quiere decir que vas a tener daño renal. Es comparable y equiparable a la medición de cada paciente. Eso, muy bien. Es individualizar a cada paciente, pero sí tenemos por estadística que conocer eso. ¿Por qué elegir Hospital Saint Luke's para el cuidado de nuestros riñones? Porque tenemos el mejor equipo para decidir el manejo de ello. Eso. Rápido, conciso, tal cual como debe ser. Oigan, amigos, muchísimas gracias a todos los que ahorita nos están escuchando por estar presente en ese segmento, porque este segmento, doctor, se hizo para prevención. Si estamos informados, evitamos muchas enfermedades o evitamos caer en lo que nos acaba de decir ahorita, una diálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque no tuvimos el cuidado previo, porque no fuimos a hacernos los chequeos pertinentes, porque no nos hicimos los exámenes o utilizamos tecnología para tener un diagnóstico certero. Pero bueno,
En Hospital Saint Luke's contamos con unas promociones muy buenas que se las quiero comentar en este momento, como una tomografía de 32 cortes, la resonancia magnética de 3 Teslas y un check-up básico. Consulta por favor en las redes sociales de Hospital Saint Luke's para que cheques cuáles son los precios y hasta cuándo es la vigencia. Y bueno, los esperamos el próximo martes con un segmento más de Pregúntale a tu doctor, por supuesto patrocinado por Hospital Saint Luke's. Les recuerdo las redes sociales para que los sigan y para que estén al pendientes de toda la información que también estamos compartiendo aquí, de quiénes son los doctores que están con nosotros en Pregúntale a tu doctor, para que puedas hacer tu cita y bueno, ya los tengas, ¿no? Yo eso hago, yo tengo mi agenda de cuáles son los doctores y se suscita cualquier situación en la familia, ya sabemos a quién acudir. Recuerden Facebook, Saint Luke's Hospitals, Instagram, Threads y TikTok. Y en X, antes Twitter, Saint Luke's MX. En YouTube están todos estos segmentos para que entren y los vean y están como Saint Luke's Hospitals. Y por supuesto que la versión de podcast está en Spotify y lo puedes encontrar como Saint Luke's Hospitals. Te recuerdo los teléfonos 624-1425-911 en San José del Cabo y Cabo San Lucas, 624-2472-911. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias por el espacio y la información. Excelente información la que nos diste el día de hoy, doctor Edgar Contla Jaime, quien es especialista en nefrología y viene por parte de Hospital Saint Luke's. Nos damos un corte y continuamos con más. Muchas gracias.